Bienvenidos, estimados alumnos de primer nivel medio A y B del Colegio Técnico Profesional Santa Teresa de los Andes. El Departamento de Lengua y Literatura está compuesto por dos profesoras, la profesora Andrea Cárdenas y quien les habla, Pamela Ruiz. Para el primer semestre hemos decidido trabajar primero con una nivelación para luego entrar de lleno a lo que son los contenidos para el primer nivel medio, o sea, primero y segundo medio. Para comenzar, les voy a dar un poco las instrucciones de cómo responder y entregar las guías. En primera instancia, si tienes la guía de forma física, tienes que escribir las respuestas en la misma guía y devolverlo a la semana siguiente, siempre y cuando no estemos en cuarentena. Como en este momento estamos en cuarentena, tienes que enviar las respuestas indicando el número de la guía, la asignatura, la fecha, el curso y el nombre, ¿ya? Después, cuando ya salgamos de cuarentena, podrás volver con tu guía física al establecimiento. ¿Dónde nos vas a enviar estas fotografías de las guías desarrolladas? A los correos electrónicos de ambas profesoras, ¿ya? Si tú trabajaste la guía y escribiste en ella, le sacas fotografías y nos las envías. Pero también tienes la opción de trabajar la guía en Word y enviarnos las respuestas a través del correo electrónico también. Ese archivo de Word, enviarlo a través de tu correo electrónico. Como les decía, la primera parte, la unidad 0 en realidad, es nivelación. Para ello nosotros hemos tomado objetivos de aprendizaje de séptimo y octavo básico, ¿ya? Para poder ver en qué nivel se encuentran y así nosotros poder realizar nuestra planificación para los contenidos a desarrollar durante el año. El primer objetivo de aprendizaje que tomamos para primer nivel medio es de séptimo básico, donde aprenderás a formular interpretaciones de textos literarios para mejorar la comprensión de tu lectura. Para iniciar, en la guía que tú tienes, vamos a trabajar con una pregunta previa a la lectura. Y esta apunta a saber qué conoces sobre la mitología griega, ¿ya? Y lo que conozcas, tienes que explicar cómo lo conoces y qué sabes de la mitología griega. Puedes hablar de los dioses, puedes hablar de la cultura griega, ¿ya? De algunos elementos que te llamen la atención de la cultura griega. Para esto, incluimos un recuadro aquí en la cápsula, ¿ya? De acompañamiento de la guía número 1, que dice que cuando hablamos de la mitología griega nos referimos al conjunto de relatos, mitos y leyendas pertenecientes a la antigua Grecia, ¿ya? Que datan de antes de Cristo y que es considerada como la cuna cultural de la civilización de Occidente. Cuando te pido que me digas, también puedes hablar sobre lo que son los mitos, las leyendas que han sido traspasadas de generación en generación. Antes de pasar a la lectura, ¿ya? Que conocemos, digamos, en la guía, que vamos a conocer en esta guía, voy a contextualizar un poco este mito que habla de Teseo, el Minotauro y Ariadna, ¿ya? Les voy a hablar un poquito en primera instancia de quién es Teseo, ¿ya? O quién fue Teseo antes de ser rey de Atenas. Teseo es uno de los grandes personajes de la mitología griega, ¿ya? Se transformó en rey una vez que su padre muere, ¿ya? Su padre Egeo no podía tener más hijos, más que lo tuvo a él, pues Egeo fue a consultar al oráculo de Delfos, ¿ya? Donde le comunicaron que no debía abrir su odre. ¿Qué es la odre? Una piel de animal preparada para guardar líquidos, hasta que él regresara a Atenas. Como resultado, por este consejo que le dio el oráculo a Egeo, se lo contó un amigo,
que era el rey Piteo de Tresen, que además sabía que el oráculo también había anunciado el nacimiento de un gran héroe, y vio de inmediato la conexión, por lo que emborrachó a Egeo y le hizo dormir con su hija Etra, para que el futuro héroe fuese su nieto. Luego de que Egeo se diera cuenta de esto, colocó su espada y un par de sandalias bajo una gran roca para poder reconocer a su hijo si iba a Atenas, y de esta manera entregarle el trono. Cuando Teseo cumplió los 16 años, su madre, Etra, le reveló la verdadera identidad de su padre. ¿Por qué? Porque muchos dicen que Teseo tenía dos padres, Egeo, que era el rey de Atenas, y también se le adjudicaba la paternidad a Poseidón, ¿ya? Ahora, Etra le confiesa a Teseo que Egeo era su verdadero padre, ¿ya? Para esto, Teseo decide ir en busca de la espada y las sandalias que Egeo había escondido debajo de una roca, ¿ya? Cuando Teseo llegó a Atenas, Egeo continuaba siendo el rey, y los palántides intentaban tomar el reino. La esposa de él era la peligrosa hechicera Medea, la cual quería que su hijo heredara el trono. Como ella sabía que Teseo era el hijo de Egeo, ésta decide envenenarlo. Pero cuando él estaba dispuesto a comer el trozo de carne del banquete, su padre reconoció la espada y evitó que tomara la copa que contenía el veneno, por lo que no pudo hacerle ningún daño, y de esta manera lo nombraron el rey de Atenas. A sus 18 años de edad, Teseo se presentó como voluntario para vencer al Minotauro. Cuando éste llegó a Creta, se presentó junto al rey Minos, junto con los otros tributos. La hija de Minos, Adriadna, se enamoró de él y le propuso que ella lo ayudara a matar a su medio hermano, el Minotauro, siempre y cuando éste se casara con ella después de que sobreviviera. Teseo se lo prometió y Ariadna le entregó un ovillo de hilo que ató a la puerta del laberinto para que cuando matara al Minotauro, Teseo pudiera encontrar la salida, ¿ya? Luego de asesinarlo. Teseo logró vencer al Minotauro y logró salir del laberinto junto a los 13 tributos. Su padre Egeo, antes de partir a Creta, le pidió que cuando acabara con el Minotauro, encendiera unas velas blancas para saber que había vencido, que había salido con vida, y lamentablemente Teseo se olvidó cambiar las velas negras por las blancas, por lo que su padre pensó que Teseo había muerto. El dolor fue tan grande que su padre decide quitarse la vida, lanzándose al mar. Y ahí se da origen también a lo que se denomina hoy en día el mar Egeo. Ahora, luego de que Teseo asumiera el reinado de Atenas, ¿ya? Instauró lo que hoy conocemos como democracia, ¿ya? Que logra cambiar el sistema, ¿ya? Para poder elegir a quienes iban a gobernar. Ahora ustedes van a tener que hacer lectura del texto de Teseo, Minotauro y Ariadna, que es un mito griego que en esta ocasión es una versión de la autora Ana María Chua. Van a dar lectura a su texto. Si lo tienen de forma física, pueden ir subrayando, pueden ir destacando, anotando las palabras que no entiendan y colocándolas en su cuaderno y buscando el significado, para así lograr una mayor comprensión de esta historia. Posteriormente van a desarrollar ¿ya? Cuatro preguntas que apuntan a relacionar lo que es la democracia ¿ya? Con el texto literario que están leyendo. La primera pregunta dice: ¿qué factores presentes en el texto pueden ser considerados una inspiración para la democracia? ¿Ya? Ustedes van a tener que ver en el texto, leer el texto, apoyarse también con la contextualización que les acabo de dar sobre Teseo y que aparece también en su guía, ya un fragmento de cuando Teseo instaura la democracia en su pueblo.
Luego van a tener que señalar los valores fundamentales de la democracia, ¿ya? De la Grecia antigua. Van a apoyar, obviamente, su opinión con el texto leído. O sea, pueden decir, no sé, la democracia se instaló porque los ciudadanos pudieron elegir a sus autoridades. Y ustedes tienen que buscar dentro del texto qué acción del texto apoya lo que ustedes están diciendo. Número 3. Explica qué características tiene la democracia hoy en día. ¿Crees que ha cambiado desde la antigua Grecia a la actualidad y por qué? ¿Existe alguna relación? Aquí ustedes van a tener que establecer la relación entre la democracia griega y la democracia que hoy en día vivimos aquí en Chile, ¿ya? Y decir si sigue de la misma manera o si han cambiado algunas actitudes respecto a la democracia, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que ha cambiado? ¿O por qué creen que sigue igual? Y la número 4 dice, ¿qué características personales de Teseo lo convierten en un representante de los valores democráticos? Y ahí van a tener que explicar por qué creen que esas características convierten a Teseo en el mayor representante de los valores democráticos. Para un poco ayudarlos y apoyarlos con lo que es el concepto de democracia, en su guía van a encontrar un recuadro donde aparece la definición de democracia, ¿ya? Ahí aparece un poco de lo que es cómo nace la democracia también y su origen en cuanto al vocablo, ¿ya? Que en este caso demos significa pueblo o población y kratos apunta a lo que es el gobierno, el poder, al ser autoridad dentro de un pueblo. Para el cierre, tienen que responder 2 preguntas. ¿Qué conceptos o elementos presentes en esta actividad te confundieron o no fueron suficientemente claros? Aquí se les pide honestidad para que así podamos ir reforzando a medida que vayamos construyendo nuestros instrumentos de aprendizaje, ya todos esos conceptos o algunas ideas que a ustedes les quedaron poco claros. Número 2. ¿Qué conceptos aprendieron gracias a la actividad realizada? ¿Ya? Tienen que nombrar solamente qué conceptos ustedes aprendieron. Pueden decir que aprendieron que era democracia o cómo nació la democracia, ¿ya? Y por último, hay una pregunta que pertenece a lo que es el plan de mejoramiento educativo, ya que existe en nuestro colegio, donde se les va a hacer una pregunta de apreciación personal o de reflexión personal. Y en este caso, yo elegí una pregunta que apuntara también a lo que es el contenido de la guía. Por ende, van a tener que ustedes con sus propias palabras definir la palabra democracia o el concepto democracia. ¿Qué es para ti la democracia? Tienen que anotarlo con sus palabras, no es una respuesta extensa. La idea es que ustedes se expresen y expliquen un poco lo que han ido aprendiendo. No olviden que existe un sistema de entrega de guías solo por correo electrónico, ¿ya? Ahora, si presentan dudas, también lo pueden hacer a través del correo electrónico. Nosotros vamos a dar respuesta en la medida de lo posible, ¿ya? A todas las dudas que ustedes tengan, pero solo por correo electrónico, ¿ya? Así que espero que haya quedado claro la actividad y un poco la contextualización. Y nos encontramos en la próxima cápsula de aprendizaje apoyo a las guías de este año.